para dar inicio a nuestro estudio. Si alguien ocupa confesiones de fe, allá hay libritos, pueden tomar uno y ya hay ahí confesiones de fe. Ok, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿sale? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos estar una vez más reunidos en este lugar como iglesia local. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que acomoda sus tiempos, Señor, para poder estar aquí de una manera presencial, Señor, y no solo disfrutar de tu palabra, sino también disfrutar, Señor, de la compañía de los hermanos. Señor, yo te doy gracias, Padre, gracias por este tema que vamos a hablar el día de hoy. Gracias, Padre, porque sé que nos vas a enseñar a través de aún de esta confesión, Señor, en la cual está sustentada, Padre eterno y glorioso, en tu santa palabra. Te pido sabiduría y entendimiento, Señor, para poder exponerla de una manera correcta, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces estamos dando un repaso, estamos estudiando nuestra confesión de fe, nuestra confesión de Londres de 1689, y estamos dando un repaso de algo que ya habíamos estudiado, pero como dejamos de estudiar y nos fuimos a Apocalipsis, pues dejamos ahí un buen de meses, ¿verdad? Entonces, pero estamos retomando, dando un resumen de lo que ya habíamos visto. Y la semana pasada entramos al artículo 2, que es el artículo 2 de esta confesión, que es de Dios y de la Santa Trinidad. Y solamente ahí en el artículo 2, pues empezamos a ver algo sobre el párrafo 1, pero me gustaría, si alguien de ustedes quiere atreverse ahí y se anima a leer el párrafo 1, solamente el párrafo 1, y ya y de ahí decimos dónde nos quedamos, ¿vale? Ajá. De Dios y de la Santísima Trinidad. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito es su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el concepto de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y de ninguna manera dará por inocente al papá. Así es. Hasta ahí. Entonces, segundo artículo, primer párrafo. Y decíamos que podemos darnos cuenta cómo aquí el Espíritu Santo estaba ayudando a estos hermanos que estaban haciendo la confesión de fe, ya que te imaginas resumir quién es Dios o lo que es Dios, poder resumirlo de esta manera, pues sí está complicado, ¿no? Entonces realmente hicieron un resumen en cuanto de Dios. Y estuvimos viendo nada más, ahí nos quedamos en el primer párrafo en este resumen, pero nos quedamos hasta el punto 5 del primer párrafo. Fue hasta ahí, el punto 5 sí lo alcanzamos a ver, y entonces hoy entraríamos con el punto 6 de ese primer párrafo, ¿sí? Ya ves que es el primer párrafo y tiene numeritos ahí. Entonces estaríamos en el punto 6, que dice que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria.
Hermanos, hasta aquí vimos o hemos estado viendo, y nos lo recuerda otra vez la confesión de fe, que Dios es soberano. Y cuando decimos que Dios es soberano, podemos decir que Él hace que todo lo que Él puede hacer, todo lo que Él quiera. Dios hace todo lo que Él quiera y no hay nada en el mundo que suceda fuera de Él. Él sabe todo, ¿no? Y también pues es esta palabra inmutable que Él no cambia. Mira, en Efesios capítulo 1, versículo 11, Efesios 1, versículo 11. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, cuando las cosas se salen de nuestro control, como seres humanos, el hombre en su pensamiento quita al Dios soberano, al Dios inmutable, y muchas veces pone a Satanás en el lugar que es de Dios. Y dice, es que cuando a mí me está yendo mal, es porque el enemigo está tomando el control. El enemigo está ganando, el enemigo está venciendo. Y ya lo hemos dicho, esa imagen que suelen sacar donde se ve Jesús con Satanás jugando vencidas, pues es realmente una imagen totalmente hereje y antibíblica, ¿verdad? O sea, ¿te imaginas Satanás jugando vencidas con el Señor? Para nada. Entonces, pero el hombre ha creado o se ha hecho esa imagen de que cuando las cosas se salen de nuestro control, es Satanás quien está gobernando o Satanás está controlando y Dios se le ha olvidado o le está ganando a Dios, y es ahí donde se enseña y se dice, pues ahora es cuando se tiene que decretar, se tiene que atar y se tiene que arrebatar. Vamos a decretar, atar y arrebatar aquello que el enemigo, el terreno que el enemigo está ganando. O vamos a arrebatar lo que el enemigo te ha quitado, tus hijos, tu casa. Y ves ves muchísimas cosas que realmente terminan siendo antibíblicas, ¿verdad? Entonces, esto pues no es así. La soberanía de Dios está representada por la decisión que Él toma de poner su santa y perfecta voluntad o potestad. El Padre Eterno, el Altísimo, nuestro Señor del cielo y de la tierra, tiene todo el poder y es un poder que es ilimitado para hacer lo que Él le crea conveniente. Él, siendo un ser independiente, puede hacer lo que le place. Nadie tiene la autoridad para impedirlo y nadie puede ni debe obstaculizarlo. Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Pero eso, el hecho de que Satanás esté como león rugiente buscando a quien devorar, recordemos que Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Él no puede llegar y atacar la vida de un creyente si no tiene la autorización de Dios. Y lo podemos ver Job, ¿verdad? Yo creo que Job es un buen pasaje de lo que pasa en el mundo espiritual, de lo que nosotros no vemos, o sea, de lo que nosotros no vemos. Entonces, aunque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, él no puede devorar, vamos a llamarlo así, o atacar la vida de un cristiano si Dios no se lo permite. Y aunque Dios se lo permita, siempre va a ser para nuestro bien, siempre va a ser para fortalecernos, para sacar nuestro carácter, para nuestro beneficio, ¿verdad? Como fue en el caso de Job, aún en el de Job fue para un beneficio. Entonces dice, hermanos, entonces por más grande o por más pequeña que sea la situación, Dios tiene el control. Por eso es un Dios soberano. Nada se escapa de su control. Él controla todo.
No tenemos un Dios frustrado porque las cosas se les salen de control. A nosotros se nos puede salir de control las cosas, pero a Dios no. Dios tiene todo totalmente controlado, ¿verdad? Dice Proverbios capítulo 16, versículo 4. Proverbios 16, versículo 4. Fíjate lo que dice Proverbios 16, 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Podemos ver que todo está bajo el control de Dios. Y esto es lo que nos está enseñando aún la confesión de fe, ¿verdad? Que todo está bajo el control de Dios. Todo hace Dios según su justísima voluntad. Y todo lo que hace Dios es para su propia gloria. Aún todo es para su propia gloria. Entonces, hermanos, solamente es un resumen de este punto 6. Vamos a pasar al punto 7. ¿Sale? Al punto 7. ¿Quién quiere leerlo? El punto 7. Que sería punto 7, o yo lo leo del primer párrafo. Yo lo leo. Ese sí dice: es amantísimo. Me encanta, les había dicho el miércoles pasado cómo se expresan los hermanos en cuanto a quién es Dios, ¿verdad? Dice, es amantísimo, benigno. Esta palabra benigno es piadoso, misericordioso. Esta palabra misericordioso es compasivo, longánimo, paciente o generoso es longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad y la transgresión y el pecado. Hermanos, veamos Éxodo capítulo 34, versículo 6. Éxodo 34, 6. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Éxodo 34, 6, y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Fíjate cómo la confesión de fe en el punto 7 nos dice que Dios es amantísimo, y esta palabra amantísimo es sumamente amante, sumamente amante. Y cuando decimos que Dios es sumamente amante, estamos hablando del atributo que Dios es amor. Dios es amor. El amor es un aspecto central del carácter de Dios, hermanos, y el amor de Dios no está en ningún sentido conflictuado con ninguno de sus otros atributos. El hecho de que Dios sea amor no tiene un conflicto con su santidad, con su rectitud, con su justicia, incluso con su ira. No, esto es una perfecta armonía. No hay entonces un conflicto entre ellos. Todo lo que Dios hace es amar, así como todo lo que Dios hace es justo o es justicia. Dios es el ejemplo perfecto del verdadero amor. Tristemente, el ser humano tiene el concepto de amor muy errado, muy equivocado. Y es por eso que hoy oyes esas palabras de amor es amor. No importa donde sea, amor es amor. Hermanos, pero el amor de Dios sí es perfecto. El amor de Dios no tiene principio y no tiene fin. No tiene alcances. Es un amor ilimitado, ya que nuestro Dios es eterno. Y al ser eterno, su amor es eterno, ilimitado. El amor de nuestro Dios es incomparable, ya que su amor es inmenso, es eterno.
Fíjate lo que dice Salmo capítulo 36, versículo 7. Salmo 36, 7. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 36, 7. Salmo 36, 7. Fíjate cómo dice este salmo en la versión lenguaje sencillo. Salmo 36, 7, en la versión lenguaje sencillo dice así: Dios mío, tu amor es incomparable. Tu amor es incomparable. Bajo tu sombra protectora, todos hallamos refugio. Hermanos, nuestro amor, el amor del ser humano es cambiante. El amor del ser humano es cambiante. Ahí en el altar dijiste, yo te voy a amar hasta que la muerte nos separe. Prometo amarte, prometo respetarte en las buenas y en las malas. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó eso? El amor del ser humano es cambiante. El amor del ser humano no es perfecto. Dios es amor. Dios es perfecto. Mira, nosotros amamos lo que nos comienza a agradar o amamos lo que nos agrada, ¿verdad? Eso amamos. Por eso, cuando tú conociste a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, tu novia, cuando tú lo empezaste a conocer, pues mientras la ibas conociendo, ibas teniendo con ella comunicación y más sabías de ella, pues decías, ah, caray, hay algo aquí que despierta, ¿verdad? Y la comenzaste a amar. Y mientras la conoces o hasta que la conoces, pues comienzas a amar. Hermanos, pero tú no amas lo desagradable. Tú amas lo agradable. Y Dios, sabiendo lo desagradable que éramos, lo terrible que éramos, sabiendo que amaríamos más las tinieblas que a la luz, porque nuestras obras eran malas, Él nos amó. Él nos amó. Por eso me encanta el libro, a mí me encanta mucho el libro de Oseas, ¿verdad? El libro de Oseas, o sea, cómo esta mujer, Gomer, híjole, era tremenda y ahí estaba Oseas, ¿no? Y todo esto era una sombra de lo que había de venir, ¿no? De lo que el amor de Dios hacia su pueblo. Juan capítulo 3, versículo del 14 al 16, ese sí se lo saben de memoria, el 3:16. Decía un teólogo, nosotros amamos lo que nos agrada, pero Dios decidió amarnos para hacernos agradables. Nosotros amamos lo que nos agrada, pero Dios decidió amarnos para hacernos agradables. Juan 3, 14 al 16. ¿Quién lo lee? ¿Usted? Hermana, ahora sí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Hermanos, fíjense cómo es algo contradictorio, vamos a llamarlo así. Por eso nosotros creemos en la doctrina de la predestinación. Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo. Pero la postura arminiana dice que Dios predestinó a aquellos que sabían que le iban a aceptar. O sea, en su conocimiento, por eso dice, a los que conoció, a estos también predestinó. Y es donde dicen, pero antes de la predestinación viene un conocimiento anticipado. Entonces, la postura, vamos a llamarlo así, la
la postura que mantienen los arminianos es que Dios te conoció, o sea, Dios primero conocía a la hermana Tere Barocio y en su conocimiento anticipado Dios vio que Tere Barocio le iba a aceptar. Y como en ese conocimiento anticipado Dios vio que Tere Barocio le iba a aceptar algún día, iba a reconocer que es pecadora por el libre albedrío que Dios le ha dado, entonces Dios la predestinó para salvación. Hermanos, esto es contradictorio lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que no hay ni uno. No hay nadie que busque a Dios, ni uno, todos se desviaron. Esto es lo hermoso y esto es lo maravilloso del amor de Dios, que Dios, sabiendo que nadie le iba a aceptar, que todos estamos muertos en nuestros pecados, que amamos más las tinieblas que a la luz, Dios en su amor y misericordia nos predestinó. Nos predestinó. Hermanos, y esto hace más, vamos a llamarlo así, más glorioso el atributo de Dios, que es amor. ¿Cuándo Dios? Si Dios, dice el pastor Sugel, si Dios me hubiese dejado en mi libre albedrío escogerle un día, terminaría en el infierno, porque jamás yo le iba a escoger. Es Dios quien me escogió. Es Dios, aún es Dios quien preparó ese gran pez. Fue Dios quien hizo todo. Por eso la obra de la redención es completamente, enteramente de Dios. De Dios. Entonces, hermanos, Dios es amor. Y es aquí donde dice, Dios es amantísimo, ¿verdad? Dios es amantísimo. Entonces, hermanos, pero también Dios es amantísimo, pero decíamos que ninguno de sus atributos choca, y el hecho de que Dios sea amor, también Dios es justísimo. Dios es justísimo, hermanos. Entonces, esto no contradice lo uno ni lo otro. Entonces, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el punto 7 y vamos a pasar al punto 8. ¿Sale? Al punto número 8. Porque si nos ponemos a ver, no vamos a acabar, vamos a volver a dar el tema de lo que ya habíamos estudiado. El punto número 8. Dice, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo, es lo que decíamos, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Entonces, cuando dice aquí galardonador, quiere decir premiar. Esta palabra es premiar. Dios premia a los que le buscan con diligencia. Entonces, hermanos, Dios recompensa a los creyentes por las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, Dios fue quien preparó esas obras para que tú y yo camináramos en esas buenas obras que Dios preparó de antemano, y aún en esas obras que Él preparó de antemano, ahí el Señor nos recompensa. Pero dice que también así como el Señor recompensa a los que le buscan diligentemente, también dice que el Señor es justísimo y no dejará sin pecado al que le rechaza. No dejará sin pecado al que le rechaza, porque Dios es justísimo. Mira, vamos a Nehemías capítulo 9, versículo 32 al 33. ¿Quién no quiere leer? Nehemías 9, 32 al 33. Irra lo va a leer. Nehemías, perdón. ¿Dije Jeremías o Nehemías? ¿Qué dije? Nehemías, ¿verdad? Sí, es Nehemías. 9, 32 al 33. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible,
que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido un poco delante de ti todo el sufrimiento que ha causado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Fíjate lo que dice Nehemías, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Hermanos, Dios es justo y Dios dará a cada quien lo que merece. A cada quien lo que merece. Y Romanos nos dice que Dios no hace acepción de personas. Romanos capítulo 2, versículo 11 dice, Dios no hace acepción de personas. Y esta palabra acepción quiere decir que Dios no tiene favoritos, o que Dios es... ¿Mande? Sí, o sea, Dios en una versión dice que Dios juzga a todos por igual y sin favoritismo. Eso dice Romanos, hermanos. Entonces, pero Dios en su justicia dará a cada uno lo que corresponde. A cada uno lo que corresponde. Mira, la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Y todos, al ser pecadores, todos merecemos la ira justa de Dios. Todos. Y la pregunta es, ¿Dios deja a uno sin ira? A todos recibieron la ira. ¿Cuál es la diferencia de unos y de otros? Que la ira la cargó Cristo Jesús. Cristo Jesús, de los que Él había predestinado, pero Dios no podía dejar sin castigo al pecador, y es por eso que Cristo por nosotros se hizo pecado, y en Él cargó su ira. En Él, en Cristo, fue cargada su ira. Entonces, hermanos, Dios es justo. Dios dará a cada quien lo que corresponde. Dios no es como nosotros, que muchas veces favorecemos o inclinamos la balanza a algunas personas y terminamos cayendo en injusticia. Dios no, Dios es justo. Cuando favorecemos a un hermano, cuando favorecemos a un amigo sabiendo que está mal, que viene y te cuenta algo y te dice, no, mira, fíjate que me pasó esto con fulanito y sutanito, y por darle por su lado, terminas favoreciéndolo. No, sí, no, yo te entiendo. Sí, mira, terminas favoreciéndolo. Entonces ya no estás mostrando ahí una justicia y realmente tienes un favorito por ser tu amigo. Entonces, o también muchas veces con nuestros hijos. Con unos eres más severo que con otros. Uno no te la puede hacer porque te la hace y ya lo estás ahí disciplinando. Pero otro, a ver, mi rey, otra y te voy a dar, a ver, otra y te voy a dar. A unos sí y a otros no. Entonces, esto termina haciendo favoritos o convirtiendo a un hijo favorito. Una vez, en una reunión en la casa de la tía de mi esposa, decían sus tías, no, es que los padres no tenemos favoritos. Los padres, amamos a los hijos por igual y no es que tengamos favoritos. Le dije, miren, la palabra de Dios dice que aún los hombres de Dios tenían favoritos. Y eso no quiere decir que así tiene que ser. No, al contrario, debemos de tener cuidado con esto. Debemos de tener cuidado. Pregúntale a Abraham, ¿quién era su favorito? De Abraham. Pues Isaac. Isaac era su favorito. Pregúntale a Isaac, ¿quién era su favorito? Esaú. Pregúntale a Jacob, ¿quién era su favorito? Y esto no quiere decir, hermanos, que estén en lo correcto de que tengas que tener un favorito. No, al contrario, debemos de tener cuidado porque podemos ver ahí en la palabra de Dios cuánto daño hizo el tener hijos favoritos. Eso lo vimos en la serie Familias de Carne y Hueso, ¿se acuerdan? Aquella serie que estudiamos. Entonces, tengamos cuidado con ellos. Dios es justo y juzga a todos por igual y sin favoritismo.
sin favoritismo. Entonces, a nosotros también nos juzgó, pero solamente su ira fue fue cargada en Cristo, pero Dios estableció su juicio. Entonces, hermanos, Dios es justo y Dios dará a cada persona lo que merece. Él no se equivoca, no hace excepción de personas, como aquí en la tierra terminamos a veces cayendo o fallando. Entonces, hermanos, Dios es tanto amantísimo, Dios es tanto justísimo, y esto no se contradice. Al contrario, dicen que en el Calvario tanto el amantísimo Dios y el justísimo Dios, o la amantísima, vamos a llamarlo así, el atributo de que Dios es amantísimo y su atributo de que Dios es justísimo, dice que en la cruz del Calvario se besaron. Así lo decía un teólogo, ¿no? Se puede decir que en la cruz del Calvario sus atributos se besaron, el amor y la justicia de Dios, para dar paso a la más deslumbrante y maravillosa manifestación divina en la humanidad, la redención de los creyentes en el Calvario. Entonces, el hecho de que Dios sea amor y sea justicia, esto no se contradice. Hermanos, hasta ahí concluimos el párrafo 1. Y vamos a irnos al párrafo número 2. Párrafo número 2. ¿Quién quiere leer el párrafo número 2? Perdón, hermanos, aunque parezca que no, sí vamos rápido, porque recordemos que en los resumen veíamos por cada punto veíamos un tema, entonces sí vamos rápido, sí vamos resumiendo, pues, aunque no parezca, pero sí vamos resumiendo. Párrafo 2, perdón, todo el párrafo 2. Dice: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas, sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos, su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe por esta parte de los ángeles y de los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. Ok, gracias. Hermanos, este segundo párrafo nos deja bien claro, vamos a llamarlo así, este párrafo nos deja bien claro quién es Dios y quiénes son sus criaturas. ¿Quién es Dios y quiénes son sus criaturas? Este pudiera ser el resumen de todo este párrafo. ¿Quién es Dios y quiénes son sus criaturas? Dios es un ser independiente y sus criaturas dependientes de Dios. Es así como menciona este párrafo. Miren, Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, para ver el sustento de lo que los hermanos resumieron aquí en este párrafo. Romanos 11, 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. Si gustan yo lo leo, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos,
porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, yo creo que esto sí es una doctrina que yo creo que la iglesia evangélica lo ha dejado o ha perdido el verdadero propósito de esta doctrina de quién es Dios y quiénes son sus criaturas. Hermanos, porque muchas veces predicamos a un Dios como dependiente de sus criaturas. Como que Dios no es Dios si no tiene a sus criaturas. Como que Dios estaba ahí en la eternidad y Dios se sentía solo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y como que Dios no tenía cosas que hacer, ¿qué voy a hacer? Y entonces Dios dijo, pues voy a hacer unas criaturas para yo depender de mis criaturas. Esto no es así. Dios no necesitaba ni compañía, ni Dios necesita compañía. Él es Dios. Él es Dios. Incluso de repente he escuchado que es que Cristo no podía imaginarse una eternidad sin ti. Por eso te amó tanto que... O sea, hermanos, Dios no necesita de sus criaturas ni necesitaba de sus criaturas para ser más Dios. Porque si estamos diciendo que necesita de sus criaturas para ser más Dios, entonces no es inmutable, porque con sus criaturas es más Dios. Entonces, Él es Dios. Por eso decíamos el miércoles pasado, hablábamos de la doctrina de la aceidad de Dios. La aceidad de Dios, ¿verdad? Dios no depende de nadie, Él no depende de nadie, Él subsiste por sí mismo, esa es la aceidad. Él es glorioso antes de la creación y después de la creación, y antes de la creación no era menos Dios, ni después de la creación se hizo más Dios. Él es Dios antes y después de la creación, Él sigue siendo Dios. Dios no tiene alteraciones, ni nada de lo que nosotros hagamos le podrá traer un beneficio a Él. Nada. O añadir algo a Él. Es que Dios necesita de ti. No, Dios no necesita de mí. Él sigue siendo Dios. Él conmigo o sin mí, Él sigue siendo Dios. Él es Dios. Él subsiste por sí mismo. Nosotros no. Nosotros sí dependemos de Dios. Nosotros sí necesitamos a Dios. Entonces dice Job capítulo 22, versículo 2 al 3. Job 22, versículo del 2 al 3. ¿Quién no quiere leer? Job 22, del 2 al 3. Itzel. Traerá el hombre provecho a Dios. Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? El mismo Job lo dice. En esta versión que yo tengo dice, ¿de qué le sirve el ser humano a Dios? ¿De qué le sirve el ser humano a Dios? ¿En verdad un hombre sabio será alguna utilidad para Dios? ¿Le ayuda en algo Dios a que tú seas bueno? ¿Gana algo Dios con que tú seas intachable? Hermanos, a Dios no se le puede añadir ni quitar nada. Él es Dios. Pero tristemente, como decía, hoy hay este falso evangelio. Y este falso evangelio, o esto se ha predicado, que Dios necesita del hombre. Hasta cuando te presentan el evangelio, van y predican el evangelio y casi te lo presentan un Dios rogándote. Mira, es que Dios está aquí, Dios está con lágrimas y te está diciendo, por favor,
ábreme tu corazón, por favor, déjame entrar a tu corazón, por favor, ¿no ves el frío que tengo aquí? O sea, te presentan ese evangelio como un Dios que realmente necesita del hombre. Y por eso me encanta ese meme que sacan ahí de Jonás, ¿no? Que se ve como que el pez lo está escupiendo y ¿cómo? ¿Sí lo han visto ese meme que dice, tú predicando de que, algo así, predícale a Jonás de que Dios te pide permiso para hacer algo, ¿no? O sea, claro que no, o sea, Dios no pide permiso al hombre, entonces, pero es que este es el falso evangelio donde el hombre hoy aporta mucho para Dios. El hombre necesita, Dios necesita más del hombre que el hombre de Dios. Y exactamente así como decía José Manuel, es que Dios no se imagina una eternidad sin ti. Y por eso, hermanos, Dios es Dios. Dios es Dios. Si el hombre hace todo para su propia gloria y el hombre se ama a sí mismo, es idolatría y egoísmo. Fíjate, si el hombre hace todo para su propia gloria y se ama a sí mismo, es idolatría y egoísmo. Pero si Dios hace las cosas para su propia gloria y se ama a sí mismo, no es egoísmo, porque no hay nadie más grande que Él. No hay nadie más grande que Dios. Por eso Dios no puede ser ególatra, porque no hay nada más grande que Dios. No hay nada más grande que Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo del 12 al 14. Apocalipsis 5, versículo del 12 al 14. ¿Quién lo quiere leer? Apocalipsis 5, del 12 al 14. La hermana Pati. Está filosa la hermana Pati. Dice, ¿qué decían a gran voz? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado, que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hasta el 14. Hasta el 14. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así es. Hermanos, tengamos cuidado con este falso evangelio. Yo creo que surge este falso evangelio y estas falsas doctrinas al no saber cuál es nuestra posición y cuál es la posición de Dios. ¿Cuál es la posición de Dios? Es como cuando tus hijos están en casa y se te quieren poner el brinco, ¿no? Y no, y que esto y lo otro. Espérate. Aquí en casa, la autoridad soy yo. No, pero que es mi cuarto, pero es mi casa. Es mi casa. Entonces, al no saber cuál es tu posición y cuál es la posición de Dios, por eso se terminan haciendo estas doctrinas, por eso se termina enseñando de esta manera, por eso se termina diciendo, tú reclámale a Dios, tú pídele a Dios, tú exígele a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle, pedirle o exigirle a Dios? Inclusive, ¿quiénes somos nosotros para decir cuándo el Espíritu Santo tiene que venir sobre la vida de una persona? ¿Quiénes somos nosotros para decir quién quiere recibir el Espíritu Santo y pase al frente? ¿Quiénes somos nosotros? Si la obra es de Dios. ¿Quiénes somos para decir pase al frente y decirle al Espíritu Santo, tócalo, más, menos?
¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para darles órdenes a Dios? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? No sabemos cuál es nuestro lugar. Por eso los hermanos en esta confesión quisieron dejar bien claro cuál es nuestra posición. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son sus criaturas? ¿Y quién es Dios? ¿Cuál es la posición de Dios? Si nosotros no entendemos cuál es nuestra posición, cuál es nuestro lugar, terminaremos cayendo inclusive en estas herejías. Inclusive, hermanos, en la forma en que nosotros nos dirigimos a Dios, en nuestro hablar con Dios. Aquellos que, es que yo estaba y lloraba y le decía, papá Dios, o sea, papá Dios, o sea, Dios es Padre, Dios es eterno. O esas palabras de mi papito Dios, tu papito Dios. O sea, no sabes cuál es tu posición. Sí, pues soy hijo de Dios, pero dirígete a Dios con reverencia. Dirígete a Dios con respeto. Es tu Padre, es tu Señor. No nos podemos igualar a Dios. No podemos igualarnos a Dios. Entonces, los hermanos quieren dejar aquí muy claro y de una forma muy clara y resumida quiénes somos nosotros como criaturas y quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? Hermanos, no, hasta aquí quiero dejar el párrafo 2. No creo que nada más voy a ver una introducción tantito del párrafo 3. Vamos a ver nada más así como el puro intro del párrafo 3, que sí nos va a llevar yo creo que todo el tema de la siguiente, porque sí, está muy complicado poder resumir mucho, pero sí, el párrafo 3. ¿Quién quiere leer el párrafo 3? ¿Elohim? En este ser divino infinito hay tres consistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia infinita. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora presencia de Él. Fíjense cómo concluyen este párrafo. Dicen, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Hermanos, necesitamos aclarar que este tema es un misterio. Eso tiene que quedar muy claro. La Santísima Trinidad es un misterio y es una de las doctrinas más importantes, y esta doctrina, hermanos, esta doctrina nos hace la diferencia de todas las demás religiones, de todas las demás sectas. Esta doctrina, ojo hermanos, ojo, y no voy a meterme ahorita aquí, pero sí quería dejar esto como que quedara muy claro. Ojo, ningún credo, ninguna confesión de fe, inclusive esta confesión de fe que vamos a estudiar o que estamos estudiando, nos trata de explicar la Trinidad. Ninguna trata de explicar la Trinidad. ¿Sabes qué hacen? Solo la definen. Solo la definen expresando lo que la Biblia dice, pero no se atreven a dar una explicación de la Trinidad.
pero a nosotros hasta nos encanta, ¿verdad? No, Dios es como el huevo, Dios es como el trébol, Dios es como el agua, Dios es como... Ellos no se atreven ni siquiera a dar una explicación, nada más lo definen. Si te fijaste en el resumen, era una definición de lo que dice la palabra de Dios, porque realmente es un misterio. Entonces, nosotros al entrar a este tercer párrafo, no vamos a dar una explicación tampoco, solamente vamos a dar una definición de lo que la Biblia nos dice que es la Santísima Trinidad. Vamos a exponerlo a la luz de la Biblia para no caer en un error doctrinal como cayó el arrianismo, ¿verdad? A tal grado que, y vamos a ver un poquito de esto aquí, en cuanto al concilio de Nicea, que hubo en el concilio de Nicea, de donde sale el credo de los apóstoles, ese credo que aún te enseñaron cuando fuiste a hacer la primera comunión. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ese credo es totalmente bíblico, hermanos. Es bíblico. Entonces, sería muy bueno que nos lo aprendiéramos. Yo ya no me acuerdo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, mas no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque esto salió ahí en el concilio 325, ¿verdad? Creo en una santa iglesia católica y apostólica, mas no romana, católica y apostólica. Creo en el bautismo por el perdón de los pecados, y entonces es un credo muy hermoso que salió en el concilio de Nicea, el cual fue como el estandarte de lo que deberíamos de creer acerca de la Trinidad de Dios. Entonces, aquí lo vamos a ver en este tercer párrafo, pero yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos. Vamos a orar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran añadir? El hermano Iquinio, adelante, presten el micrófono para poder escucharlo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntaron cómo deberíamos orar, en Mateo 6:5 dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí está diciendo exaltado, reconocido, puesto en su lugar. No es nuestro amigo, ni nuestro papito, ni nada de eso. Está en los cielos, nosotros estamos en la tierra. Esa es la gran diferencia. Así es. En cuanto a la reverencia a nuestro Dios, ¿quién es Dios y cómo? Si Jesucristo se dirigió así a su Padre, y tú le dices, papito Dios. Bueno, ok. La traducción de Abba Padre, porque también de ahí luego se agarrado. Abba es como papi, papito. Es que la palabra Abba no lo tenía permitido decir un esclavo, solamente los hijos. Los hijos hacia un padre, entonces de ahí se agarra la traducción para decir, pues fue papito, así como lo más íntimo. Pero exactamente, ¿y quién lo dijo? Entonces, no un esclavo no tenía permitido decir esa palabra porque era esclavo. Y es a lo que se refiere ese punto. ¿Verdad? Pero igual sería un buen tema también para... Es que es cuando dice... ¿Dónde está? ¿En qué pasaje? Abba Padre es Efesios, que está hablando de hecho Pablo del y el contexto nos está hablando de eso, pues, que dice Abba Padre, dirigirnos a Abba Padre. Ok. O sea,
Más que nada la palabra Abba Padre, pues es, Abba es papá, pues padre, es esa, más que algo, más como una intimidad, pues de llamar padre, a alguien, Abba Padre. Y es en relación, no tanto en cuanto a palabras. Sí, o sea, Luego lo hace exactamente, yo creo que va a estar, yo creo que vamos a agarrarlo en que estoy haciendo de textos fuera de contextos, porque realmente por eso dice Abba Padre. La palabra Abba es padre. No es tanto como se ha presentado como papito, sino es padre. Por eso un esclavo no podía dirigirse a un dueño, a un amo de esa forma. Ajá. Sí. Ok, pues muy bien, hermanos, vamos a orar para despedirnos, ¿les parece? Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por tu fidelidad, gracias Señor porque tratamos de exponer tu palabra lo más fielmente posible, Señor. Sabemos, Señor, que solamente es un resumen de algo que ya habíamos estudiado, pero aún en este resumen seguimos aprendiendo de tu palabra, Señor, porque tu palabra es una fuente inagotable, Señor. Podemos estudiar muchas veces el mismo versículo y aprenderíamos de ese versículo bastante, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, y así como les trajiste con bien, te pido, mi Dios, que de esta misma manera les regreses con bien a sus hogares. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos, que Dios me les bendiga. El viernes tenemos reunión de varones. ¿A qué horas?